Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Y hablando de amor, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo, una historia llena de pasión, talento y una conexión innegable. Así es, hoy vamos a explorar a fondo el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un amor que, como dice el título, alcanzó la cima y nos dejó a todos suspirando. Antes de que empecemos a desgranar cada detalle de esta relación, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, análisis de las mejores series y películas del momento, y un montón de curiosidades que seguramente les van a encantar. Así que ya lo saben, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, empecemos. El romance entre Kerem y Hande es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Dos jóvenes, ambos talentosos, carismáticos y con un futuro brillante por delante, se cruzan en el set de grabación de una serie de televisión y, de repente, la magia surge. Pero, ¿cómo fue exactamente que sucedió? ¿Cuáles fueron los ingredientes que hicieron de su relación algo tan especial? Acompáñenme a descubrirlo. Para entender la magnitud de este romance, tenemos que retroceder un poco y hablar de Senkalkam, la serie que unió a Kerem y Hande. Esta comedia romántica turca se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo con su encanto, su humor y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador, que veía su vida alterada por la llegada de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista alegre y soñadora. La trama, llena de giros inesperados, momentos cómicos y escenas románticas, enganchó al público desde el primer momento. Pero más allá de la historia, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la conexión palpable entre Kerem y Hande. Su química en pantalla era innegable, y muchos comenzaron a preguntarse si esa magia se extendía también fuera del set. Los rumores sobre un posible romance entre los actores comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. Los fans, ansiosos por ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real, analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y para ser honestos, Kerem y Hande no hacían mucho por desmentir los rumores. Sus interacciones en las redes sociales eran juguetonas y llenas de complicidad, lo que alimentaba aún más las esperanzas de sus seguidores. Pero, ¿cuándo confirmaron oficialmente su relación? Pues bien, después de meses de especulaciones, la pareja decidió hacer público su amor durante unas vacaciones en las Maldivas. Las fotografías que compartieron en sus redes sociales eran la prueba irrefutable de que su romance era real. Se les veía radiantes, felices y enamorados, disfrutando de la playa, el sol y la compañía del otro. La noticia de su relación causó furor en las redes sociales. Los fans de todo el mundo celebraron la confirmación de su amor, inundando sus perfiles con mensajes de felicitación y buenos deseos. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, el centro de atención de todos los medios de comunicación. A partir de ese momento, la pareja no tuvo reparos en mostrar su amor en público. Se les veía juntos en eventos, alfombras rojas y por supuesto, en sus redes sociales. Compartían fotografías y vídeos de sus viajes, sus momentos de diversión y sus muestras de cariño. Su relación parecía perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre es como en los cuentos de hadas. Desafortunadamente el romance entre Kerem y Hande llegó a su fin. A pesar de que nunca se revelaron los motivos exactos de su separación, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión mediática a la que estaban sometidos. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su historia de amor llegaba a su fin. Sin embargo, a pesar de la separación, la química y la magia que compartieron Kerem y Hande siempre serán recordadas. Su romance, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Demostró que a veces la ficción puede convertirse en realidad y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque su historia no tuvo un final feliz,
siempre podremos recordar los momentos de felicidad y pasión que compartieron. Además, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y que, a pesar de su separación, han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Kerem ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Hande también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. En definitiva, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la pasión, la química y el talento pueden converger para crear algo mágico. Aunque su romance no duró para siempre, siempre será recordado como uno de los más icónicos de la televisión turca. En resumen, hemos recorrido la historia de Kerem y Hande desde su encuentro en el set de Senkalkapm hasta su confirmación de romance en Maldivas, pasando por los momentos de felicidad y la inevitable separación. Hemos visto cómo su química en pantalla se trasladó a la vida real, cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta historia de amor que, aunque terminó, siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció el romance entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas y mucho más. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo, no se olviden de seguir soñando con historias de amor que nos hagan suspirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora, vamos a profundizar aún más en esta fascinante historia. Porque aunque ya hemos tocado los puntos clave, hay muchos matices y detalles que merecen ser explorados. ¿Qué hizo que su amor fuera tan especial? ¿Cómo vivieron la presión de la fama? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su relación? Volvamos al principio, a Senkalkapm. La serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, transmitida y doblada en decenas de idiomas, generando una legión de fans en países tan diversos como España, Italia, Brasil, Argentina y muchos más. Parte de este éxito radicó en la frescura de la historia, pero sin duda, la principal razón fue la química arrolladora entre Kerem y Hande. Los guionistas y directores de la serie supieron aprovechar al máximo esta conexión, creando escenas llenas de tensión romántica, miradas cómplices y diálogos ingeniosos que hacían suspirar al público. La relación entre Serkan y Eda evolucionaba lentamente, desde la confrontación inicial hasta la aceptación mutua y, finalmente, el amor profundo. Esta progresión gradual, combinada con la personalidad opuesta de los personajes, creaba una dinámica irresistible para los espectadores. Pero la magia no se limitaba al guión. Kerem y Hande aportaban una autenticidad y una naturalidad a sus personajes que trascendía la pantalla. Se notaba que se divertían trabajando juntos, que se entendían y se respetaban. Esta conexión se reflejaba en cada escena, haciendo que los personajes cobraran vida de una manera única. Fuera del set, la relación entre Kerem y Hande era objeto de constante escrutinio por parte de los medios y los fans. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle en busca de pistas sobre su posible romance. Los fans crearon cuentas dedicadas a recopilar imágenes y vídeos de los dos actores, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Esta presión mediática fue sin duda un factor importante en su relación. Por un lado, la atención constante les ayudó a impulsar la serie y a aumentar su popularidad. Por otro lado, también les generó estrés y ansiedad, ya que sentían que su vida privada estaba constantemente expuesta al público. Cuando finalmente confirmaron su relación, la respuesta fue abrumadora. Los fans celebraron la noticia como si fuera un logro personal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, collages de fotos y vídeos de los dos actores. Parecía que el mundo entero se había enamorado de su historia de amor. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Eran vistos como un ejemplo de amor verdadero, una pareja que se complementaba y se apoyaba mutuamente.
Su presencia en eventos y alfombras rojas era siempre un acontecimiento, y sus fotos juntos eran compartidas y comentadas por miles de personas. Pero la fama también tiene su lado oscuro. La presión de mantener una imagen perfecta, las constantes especulaciones sobre su vida privada y las agendas apretadas terminaron por desgastar su relación. A pesar de su amor, no pudieron superar los obstáculos que se les presentaron en el camino. La noticia de su separación fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de sus fans. Muchos se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos actores. Aunque nunca revelaron los motivos exactos de su separación, se especuló sobre posibles diferencias irreconciliables, como la dificultad de conciliar sus carreras profesionales con su vida personal, la presión mediática y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Es importante recordar que a pesar de su fama y su éxito, Kerem y Hande son personas como cualquier otra, con sus propias virtudes y defectos, sus propias alegrías y tristezas. Su relación, como cualquier otra relación, estaba sujeta a las mismas presiones y desafíos que enfrentan todas las parejas. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química y la conexión son fundamentales en una relación, pero que también es necesario trabajo, compromiso y comunicación para superar los obstáculos que se presentan en el camino. También nos recuerda que la fama y la presión mediática pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. Es difícil mantener una vida privada cuando se está constantemente expuesto al público, y es aún más difícil cuando se trata de una relación amorosa. A pesar de su separación, Kerem y Hande han demostrado ser profesionales maduros y respetuosos. Han seguido trabajando en sus respectivas carreras, cosechando éxitos y manteniendo una buena relación cordial. En resumen, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia fascinante, llena de pasión, talento y drama. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser mágico, pero también puede ser difícil y doloroso. Y es una historia que nos enseña que al final, lo más importante es ser honesto con uno mismo y seguir adelante, persiguiendo nuestros sueños y buscando la felicidad. Y para terminar este vídeo, quiero dejarles con una reflexión. ¿Qué es lo que más les ha impactado de esta historia? ¿Qué lecciones han aprendido? ¿Y cómo creen que esta historia ha influido en su propia visión del amor y las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Hasta la próxima.